Y sin embargo, la metáfora de la fortaleza europea es insuficiente para entender las migraciones, porque la metáfora de la fortaleza europea parece remitirnos al hecho de que los países europeos, y concretamente el Estado español, tienen una política migratoria consistente en cerrar las fronteras, en evitar que las personas entren en territorio europeo. Y eso, históricamente e incluso en la actualidad, no es del todo cierto. La fortaleza europea nos sirve para explicar y para denunciar el hecho de que los guardias civiles disparen pelotas de goma contra la gente y acaben ahogadas, pero no explica el mecanismo por el cual 5 o 6 millones de personas migrantes entraron en el Estado español en los 7 o 8 primeros años del siglo XXI. A España entraron más migrantes en ese periodo que en cualquier otro lugar del planeta, en términos por lo menos relativos. Y en términos absolutos fue el segundo país que más migrantes recibió después de Estados Unidos en el periodo 2000-2007. Por tanto, la fortaleza europea es una metáfora interesante para algunas cosas, pero no explica del todo el mecanismo de la política migratoria. Tenemos que pensar, o eso proponemos, que en realidad en esta teoría de la movilidad en el capitalismo debemos pensar que hay dos fuerzas que se oponen de alguna manera, que son los intereses del capital y, vamos a decir, los intereses de la gente. El capital está continuamente, lo dice creo que muy brillante y esclarecedoramente David Harvey en muchos de sus libros, está continuamente destruyendo creativamente ecosistemas, territorios, ciudades, está continuamente transformando la realidad territorial y además en ese proceso de destrucción creativa está continuamente provocando que algunos territorios sean vaciados de personas y otros, vamos a decirlo así simplificadamente, sean llenados de personas. Podemos ejemplificar esto en relación con la acción del Estado español y de las multinacionales españolas. Colombia es un país latinoamericano que tiene unos niveles de desplazamiento forzado de las personas absolutamente brutales. Creo que la media son 200.000 personas al año que son desplazadas, forzadas en Colombia. Uno de los países, por cierto, que ha tenido más migración hacia España y uno de los países de los que más personas piden el estatuto de refugiado y muchas son rechazadas por las ridículas cifras de aprobación de ese estatuto por parte del Estado español. Bueno, pues las multinacionales españolas tienen mucho que ver con el desplazamiento forzado de personas en Colombia y en toda Latinoamérica. La plantación de millones y millones y millones de hectáreas de soja transgénica, la plantación de los llamados agrocombustibles, los grandes proyectos megalómanos de producción energética que desplazan a la población de sus tierras, son ejemplos de esa necesidad del capitalismo de vaciar territorios de personas. Hay otros mecanismos más indirectos para este vaciamiento, como son el propio hecho del cambio climático, que está produciendo el desplazamiento forzado cada vez de más personas. Y a veces el cambio climático y la búsqueda inmediata de beneficio se entrelazan para explicar los desplazamientos. Hay un libro muy interesante de Naomi Klein, que es La doctrina del shock. Naomi Klein me parece una periodista muy interesante, las cosas que plantean sus investigaciones, aunque luego me parece que sus planteamientos teórico-políticos son bastante flojos, porque yo creo que cree en una especie de capitalismo de rostro humano que puede solucionarnos la vida, pero sus investigaciones, como digo, periodísticas son muy potentes, y cuando pone el ejemplo de Sri Lanka, de cuando el tsunami en 2003 se produce el desplazamiento
Se produce la muerte de mucha gente, ¿no? Pero también el desplazamiento hacia campos de refugiados que, como dice ella, cada vez son menos temporales y cada vez son más militarizados, signo de nuestro tiempo. Y lo que explica es que cuando la gente vuelve, las comunidades de pescadores consiguen por fin salir de los campos de refugiados y volver a la costa, se han encontrado que en sus pueblos han construido complejos hoteleros que les impiden volver a vivir en las comunidades previas al tsunami. Este sería un ejemplo de cómo, digamos, las consecuencias del cambio climático y los grandes desastres son utilizados para generar espacios de negocio y de desplazamiento de la población. Bueno, pero decía que el capital intenta vaciar algunos territorios, pero intenta también llenar otros. Y podríamos poner muchos ejemplos históricos de ese llenado de territorios. No me puedo alargar mucho por falta de tiempo, lo voy a decir así como muy rápido, pero el ejemplo histórico quizás más clásico en Europa son las migraciones irlandesas, cuando cientos de miles de irlandeses y irlandesas se van a las ciudades británicas, cuando más de 1 millón cruzan el océano hacia América del Norte. Y en este ejemplo tenemos además la visión tan esclarecedora de Marx, que en el Capital nos cuenta cómo Irlanda cada vez está más vaciada de gente y sin embargo para el capitalismo todavía viven demasiados irlandeses en ella, porque quieren convertir Irlanda en un pasto para el ganado, para alimentar a la creciente población obrera británica, y para que se convierta en un pasto para el ganado lo que hace falta es expulsar a todo el mundo, que se muera de hambre o que emigre. Y en el otro polo tenemos a cientos de miles de irlandesas que llegan a las ciudades británicas y al capitalismo británico todavía le parece demasiada poca gente. Lo que quieren es tener una abundante fuerza de trabajo barata y servicial a disposición de un proceso de industrialización rapidísimo en el que la población rural que llega de la propia Inglaterra es insuficiente para alimentar ese proceso de industrialización. Ese sería un ejemplo. Habría otros muchos, porque a lo largo de todo el siglo XX europeo, Francia, que es un país que siempre ha acogido migrantes por razones demográficas, Alemania y tantas otras potencias europeas van a succionar migrantes cuando el ciclo económico es positivo y repelerlos cuando el ciclo económico es negativo. El ejemplo más claro son los 30 años llamados gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, en los que Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, en cierta medida Gran Bretaña, tienen que inventarse una nueva fuerza de trabajo para alimentar el proceso de crecimiento bestial que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, y esa fuerza de trabajo se la inventan trayendo a inmigrantes portugueses, españoles, italianos, turcos, griegos y de las colonias y excolonias francesas y británicas para alimentar ese proceso de crecimiento que hubiese sido imposible sin esos millones y millones de fuerza de trabajo migrante, especialmente precarizada en ese modelo de estado de bienestar que hemos idealizado, pero que nos hemos olvidado del papel que jugaron en ese momento los migrantes, las mujeres, para sostener un estado desarrollista que estaba siempre basado en el crecimiento del consumo y en el expolio de otros territorios del planeta. Bueno, estos ejemplos históricos nos llevan al ejemplo ya español, que es el del periodo 94-2007,